bonito escuchar cuando parte de tu familia, cuando uno es además testigo de primera mano. Yo me acuerdo, mi mamá lo resume, y como ya no hay perdón, o sea, como ya hay perdón en su corazón, hay cosas que se olvidan, pero es importante permitirle al Señor obrar en esa área. La falta de perdón nos puede mantener atados durante años con esa persona. Tráigame el púlpito nomás, por favor. Con esa persona que nos dañó y finalmente no somos libres. Y por eso el día de hoy queremos sellar este tiempo, estas 4 semanas de sanidad y de liberación, con algo que de verdad que es poderoso y que se llama el poder del testimonio. Dios lo hará otra vez. ¿Me ayuda para comenzar? Dios lo hará otra vez. Mi teléfono, hija, por favor. Dios lo hará otra vez. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Amén. Entonces nos vamos a ir a esta palabra después de estos hermosos testimonios. ¿Quién fue bendecido con el testimonio? ¿Quién se sintió identificado con alguno de ellos? ¿Quién quiere que así como fue con ellos sea conmigo? Amén. Bueno, Dios lo hará otra vez, el poder del testimonio. ¿Sabe lo que significa testimonio? Testimonio es cuando nosotros podemos ser testigos o estamos viviendo algo. Cuando hablamos de testimonio de parte de Dios, quiere decir que nosotros hemos experimentado algo de parte del Señor. Algo el Señor hizo conmigo. Si el Señor hizo algo conmigo en mi vida, yo cargo un testimonio. Amén. Yo cargo un testimonio. Ahora, lo importante del testimonio es que el testimonio que yo cargo, lo que hizo Dios conmigo, es algo que yo debo hablar. Hay algo que es algo que yo debo testificar, es algo que yo debo declarar, es algo que yo debo dar a conocer, así como lo hicimos ahora y como lo hemos en otro tiempo lo hemos hecho. Testimonio significa entonces lo que Dios hizo conmigo, yo lo hablo. El testimonio que cargamos cada uno de nosotros es algo que Dios hizo. Amén. Es algo que Dios hizo. Hay muchos que creen que no tienen testimonio. O hay muchos que también creen que para poder tener un testimonio de parte de Dios debemos ser malos. Porque es alguien bueno, alguien que no mata ni una mosca, ¿qué testimonio va a tener si toda su vida es buena? Sabe que hay mucha gente que cree eso, incluso dentro de la iglesia. Pero yo quiero que usted sepa que el primer testimonio que cada uno de nosotros carga de parte del Señor es la salvación. Levante su manito. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús en su corazón? El primer testimonio que usted carga es el testimonio de salvación. Entonces todos tenemos un testimonio. Todos cargamos un testimonio. No necesitamos ser o haber sido el más malo para poder decir Dios me hizo bueno. El primer testimonio que yo tengo es de salvación, de vida eterna. El Señor me perdonó mis pecados. El Señor hizo por mí lo que nunca nadie había hecho. Muchas veces no nos damos cuenta y sabe que es tan poderoso el testimonio, el poder del testimonio, que es una de las armas más potentes que nosotros como hijos de Dios tenemos para ir en contra de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que Satanás puede rebatir. Hay muchas cosas que Satanás o que cualquier persona del mundo puede rebatir y decirte no, eso no es así. La teoría de la evolución del hombre, no fuimos formados en el Edén, sino que hay una evolución, ¿cierto? La teoría de Darwin que dice que venimos del mono. Hay teoría, la teoría puede ser cuestionada, puede ser discutible, cuestionada, porque aun cuando sea una teoría no está comprobada, pero hay algo que tú y yo comprobamos y que nadie nos puede venir a decir lo que tú viviste es mentira. ¿Usted fue sano? Y si a usted le dicen, ¿sabes qué? Jesús no sana. Es mentira. Eso lo hacía antes. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él sanó. A usted le puede decir, o Satanás podría venir a decirle, no, ¿sabes qué? Es mentira. Tú vas a seguir con tu enfermedad. Aquel que ha recibido sanidad de parte de Jesús, ni el mismo Satanás puede venir a decirle que Jesús no sana. Así como le decía el hijo Sidán, para el mundo no tiene explicación, pero para mí sí, porque como yo lo viví,
Nadie puede venir a decirme a mí que es mentira. Entonces, ¿por qué es un arma potente para Satanás? Si Jesús te sanó de tu alma, de tu mente, de tu corazón, y viene Satanás y viene a decirte que tienes cáncer, tú le vas a decir: Satanás, ¿sabes qué? Es mentira. Porque así como Jesús sanó mi alma, también me va a sanar de esa enfermedad. ¿Cuántos creen que Jesús sana? ¿Cuántos han recibido alguna vez sanidad de parte de Jesús? Entonces, que el diablo no venga a hacerte creer otras mentiras. Porque si de primera mano tú recibiste tu milagro, de primera mano tú le das el cachetazo a Satanás. Mentiroso. Mentiroso. Es un arma potente. ¿Sabe lo que hay que hacer? Y hay que declararlo, hay que decírselo. Satanás, así como Jesús me sanó, así como Jesús me perdonó, tú no eres el que viene a recordarme mi pasado. Porque Satanás se encarga de recordarte todo lo sucio, lo feo, lo inmundo, lo cochino que hicimos en nuestro pasado. Y cuando nos ve débil, se aprovecha y te dice: no, que eras tú, ya no te acuerdas cuando ibas a la discoteca, cuando te drogabas en la esquina, cuando mirabas de arriba abajo a las mujeres. Tú tienes que decirle: Satanás, inmundo, tengo un testimonio. Cristo pagó por mis pecados y hoy yo soy libre y soy perdonado. El poder del testimonio, una de las armas más poderosas en contra de Satanás, porque él no puede argumentar de lo que tú viviste, de lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. ¿Sabe que es importantísimo dar testimonio? Y no tan solo aquí en la iglesia. El Señor a cada uno de nosotros nos manda a dar testimonio ahí en el lugar, en el etno en el cual nosotros estemos. Si tú trabajas en tu trabajo, testifica. Si tú estudias en el lugar en el que estudias, tú testifica. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros testificamos, estamos dando testimonio de que Jesús está vivo. De que Jesús sigue obrando a través de nuestras vidas hoy y lo seguirá haciendo cada vez que sea necesario. El poder del testimonio es una declaración de que nosotros como hijos estamos convencidos a través de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de que nuestro Jesús está vivo. Muchos tienen a Jesús por muerto, incluso dentro de las iglesias. Está Jesús como un Cristo muerto. ¿No lo han visto ustedes acaso en esa iglesia fría que abunda la oscuridad y el silencio tenebroso? Que hay un Jesús muerto. Cuando tenemos a un Jesús muerto estamos diciendo: me voy a enfermar, me voy a matar, me voy a divorciar, me voy a quedar sola, me voy a empobrecer. Pero el poder del testimonio, una iglesia que testifica, es una iglesia que cree. Hijos que testifican son hijos que creen que Jesús está vivo. No que tan solo murió, sino que además también resucitó. Una iglesia es un lugar, una iglesia avivada, una iglesia viva es un lugar en donde de continuo están ocurriendo testimonios de salvación, de liberación, de restauración, de sanidad. Porque ¿sabe qué? Eso es testigo, eso testifica de que hay un movimiento dentro de la casa y ese movimiento es provocado por Jesús y por el Espíritu Santo. Una iglesia con testimonio es una iglesia avivada. ¿Cuántos creen que en este lugar está ocurriendo un avivamiento? Hemos sido testigos cuando se hace un llamado al altar, salvación de continuo. Hemos sido testigos a través del testimonio cómo Cristo sigue obrando. Una iglesia muerta, una iglesia seca, una iglesia religiosa es aquella que no tiene testimonio. Y asimismo también, un hijo que no tiene testimonio es un hijo seco. Pero ¿cuántos aquí tienen testimonio? ¿Usted está vivo? ¿Usted está vivo? Testifique de lo que Dios, de lo que Jesús hizo contigo. Venir a testificar a la iglesia es bonito.
pero anda mejor a testificar a la calle. Que allá está el verdadero necesitado. El que necesita de Jesús está allá afuera. Aquí ya Jesús ya está. Está conmigo. ¿Está con usted? ¿Cuándo nosotros podemos tener un testimonio? Cuando en una iglesia se habla la palabra, se predica la palabra. Pero no tan solo cuando en una iglesia se predica la palabra. Hay un testimonio. Usted puede tener un testimonio si oímos la palabra que se predica. Atención. Pero si obedecemos a esa palabra. Para tener un testimonio tiene que haber palabra fresca, pero también aquel que escuche y decida obedecer. ¿Sabe? Yo le voy a poner este ejemplo. En el altar se hace un llamado de salvación avalado por la palabra, que dice, cierto, que todo aquel que reciba a Jesús en su corazón será salvo. El que escuchó, creyó en esa palabra y obedeció al llamado y pasó aquí y recibió a Jesús en su corazón. Si usted escucha la palabra y usted cree que Jesús murió por ti, que Jesús por sus llagas somos sanos, tú vas a recibir tu milagro y vas a poder testificar. Palabra, cierto, rema y obediencia. Muchas veces no podemos testificar o el testimonio, nuestro testimonio se quedó pegado hace 2 años atrás. ¿Por qué? Porque no seguimos obedeciendo a la palabra. Amén. Entonces, todo aquel que cree en la palabra y obedece, tiene un testimonio para recibir salvación. Ese ejemplo, ¿cierto? Responde al llamado. ¿Y qué se debe hacer? No, después de la obediencia pasa el llamado, se debe testificar. ¿Qué era testificar? Declarar. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que su testimonio hay alguien que lo necesita? ¿Cuántos creen que hoy día allá en el mundo hay alguien que necesita escuchar su testimonio? Entonces el testimonio no puede ser una condición de silencio. ¿Sabe por qué el Señor te entrega un milagro? Porque Él sabe que si tú recibiste sanidad, hay otros que tú puedes alcanzar y a través de ti puedes sanar a otro. Pero si tú te quedas callado, ¿quién va a recibir esa bendición? Porque yo te voy a decir que el testimonio, ¿sabes lo que hace? El testimonio es una palabra que va al corazón. Muchas veces tratamos de ir a los que están fuera, a los que no conocen de Jesús, con la palabra. ¿Se ha fijado? Con el versículo, con la palabra. Pero hoy día la gente está cansado de la palabra. La palabra es importante, pero quizás no es lo primero que debemos presentarle a un nuevo creyente. Es muy distinto cuando vamos con la palabra a cuando vamos nosotros con testimonio. Con testimonio. Para dar testimonio no debemos necesariamente ser expertos teólogos. Pero sí, cuando yo doy mi testimonio, ¿sabe lo que debo ser? Un hombre osado y exponer mi debilidad. ¿Cuántos aquí llegaron alguna vez consumiendo droga? ¿Cuántos llegaron aquí alguna vez consumiendo alcohol? Con familias destruidas, con enfermedad. ¿Sabes que tu testimonio debe revelar nuestra debilidad? Porque dice que su palabra, que en esas debilidades Él es glorificado. Es importante que cuando tú digas tu testimonio, tú digas cuál fue la debilidad y en cuál fue la área en la cual el Señor obró en tu corazón y en tu vida. Amén. Yo le voy a pedir a los que me ayudan que podamos estar colocando la palabra en Romanos 16:25. Entonces, el testimonio que nosotros podamos dar activa en el que está escuchando la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Es creer en las cosas que no son visibles.
Si tú le dices, ¿sabes qué? Yo sí fui sano. Yo estaba desahuciada. O el otro día escuché un testimonio de un hijo que me decía que él tenía problemas emocionales, que había ido al psicólogo, que había ido al psiquiatra, que había invertido, que había tomado pastillas, pero que nada de eso lo había sanado. Pero cuando llegó Jesús a su corazón, él puede decir que fue el único medio por el cual él fue sano, conocer a Jesús. Si él va con ese testimonio a otro que se está empastillando y que aún así sigue sumido en la depresión, créeme que en él se le va a activar la fe, porque él lo que aún no ha visto en él lo está viendo en el otro. Y el creer es que si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. El testificar tiene el poder de activar la fe. Por eso debemos testificar de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Y dice aquí en la palabra en Romanos: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mire, suena complicado, pero es muy sencillo. Esta es una carta de Pablo a los romanos y él dice así, Pablo: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento... No me avanzó. Era un solo capítulo, solo el 25. No, pedí 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, es Pablo diciendo eso. Mi evangelio. Aquí Pablo sabe cuál es el evangelio que a él llama mi evangelio. Es su testimonio. Cada uno de nosotros tiene un evangelio, que no es un evangelio distinto de Jesús, sino que es el evangelio que a través de Jesús yo puedo tener. Pablo dice aquí, mi evangelio. Yo tengo un evangelio. Mi evangelio es lo que Jesús hizo conmigo, un antes y un después en mi vida desde que lo conozco. Y la predicación de Jesucristo, que es el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús, la palabra, Jesús en la Biblia, la obra de Dios, la palabra de Dios es el evangelio y la predicación de Jesús. Pero Pablo cada vez que iba, no tan solo iba con la palabra, con la predicación de Jesús, sino que también iba con su testimonio, con el evangelio que él estaba viviendo a través de hacer vida la palabra. ¿Cuántos viven la palabra? ¿Cuántos viven la palabra? Entonces usted tiene su evangelio, usted tiene su testimonio. Cada vez que usted quiera hablar o ir a dar a conocer a Jesús, no tan solo lleve la palabra, sino que lleve su testimonio. El evangelio que usted carga es lo que Jesús hizo con usted. Vivir la palabra. Amén. Vivir la palabra. Vivir la palabra es vivir sujeto a integridad, a obediencia. Ser un testimonio vivo. Amén. Mi propio evangelio es mi testimonio. Muchas veces nos da vergüenza testificar, pero sabe que el testimonio es parte de la cultura de un hijo de Dios. Es parte de la cultura del reino. Es el lenguaje natural. ¿Qué hizo contigo? Yo cuando llegué, bueno, el Señor restauró mi corazón y volví a creer en la familia. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Porque ¿sabe qué? Que es triste vivir en una familia en donde los gritos, las peleas, en donde la separación está ahí a la puerta. ¿Me separo o no me separo? Los matrimonios viven con la maleta hecha. Es verdad, es un decir. Es una metáfora. Pero por cualquier cosa están dispuestos a romper el pacto, dejar los hijos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no tienen referentes. Porque no tienen a nadie que le diga, cree en el matrimonio. Porque el Señor puede sanar las heridas. El Señor puede hacer algo nuevo contigo. El Señor puede hacer algo nuevo con ustedes. Por eso es importante testificar. Por eso es importante que tú sepas y que entiendas que tú cargues un testimonio es poderoso.
es poderoso. El Señor te escogió a ti. Viviste un proceso, pero de ese proceso el Señor sacó algo bueno. Y lo bueno que hizo contigo a través de esa situación no es tan solo para ti. Porque ¿sabe qué? Si no, no seríamos familia. Si no, no seríamos reino. Si hubiese uno que tuviese que ser excluido, no habría sentido de familia ni de cuerpo ahí para el Señor. El Señor te necesita a ti como un medio por el cual Él pueda testificar, evidenciar lo que Él es capaz de hacer con aquellos que aún no le conocen. Amén. Le voy a pedir Salmos 119:45. Este salmo es el salmista hablando de la excelencia de la ley de Dios. Ya, hablando de todo lo bueno que tiene la ley de Dios para nuestra vida. Amén. Y dice aquí el salmista: hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. No me voy a avergonzar. Porque sabe que muchas veces nos avergonzamos para testificar, o nos da miedo, o no sé, como decía mi mamá, que nunca no estaba acostumbrada a hablar y habló no sé cuánto. Pero ¿sabe qué? No nos debemos avergonzar. Porque muchas veces, como yo le decía, usted no sentía vergüenza cuando robaba, po. Porque si hubiese sentido vergüenza robando, mejor no roba, po. Porque usted no sentía vergüenza cuando miraba a quien no tenía que mirar, o le era infiel a su mujer, porque le hubiese dado vergüenza, no lo hubiese hecho. ¿Sí o no? Pero no nos daba vergüenza. Lo hacíamos porque pensábamos en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué ahora que podemos decir hoy día, gracias al Señor, gracias a su amor, gracias a su misericordia, llevo 16 años de matrimonio amándolo cada día más, guardando a mis hijos? Ya el Señor me dio un trabajo, me dio una nueva oportunidad. La tentación viene, pero soy capaz de huir, de resistir. No nos debe dar vergüenza. No nos debe dar vergüenza. No nos debe dar vergüenza. Porque es poder. Porque el Señor ha hecho grandes cosas contigo. No nos podemos avergonzar de las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. No. Testifica, declara, habla de lo que el Padre hizo a través de Jesús con tu vida. Donde quiera que vayas, testifica, habla, da a conocer el Evangelio, porque somos la evidencia viva de que Cristo vive, de que nuestro Dios no está muerto, de que Él sigue obrando y creyendo en nosotros, sus hijos. Testifica. Amén. Se está empoderando, está recibiendo, está recibiendo. Entonces diga conmigo: Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Nadie puede decir mejor tu testimonio que tú mismo. Yo no puedo hablar por ti. Por eso se llamó a ellos mismos que vinieran a testificar. Nadie puede decir tu testimonio como tú, porque tú lo viviste, porque tú lo experimentaste. ¿Y sabes cuál es el verdadero poder del testimonio? Es aquella historia que está detrás del milagro. Es aquella historia que tú tuviste que vivir padeciendo hasta que tu milagro, hasta que Jesús llegó a tu vida. Yo vivía con falta de perdón. Cada vez que me acordaba de aquel que me ofendió, me venía una ira, quería gritar, me daban ganas de llamarlo y tratarlo mal. Cada vez que yo me acordaba de esa situación de violencia, sentía una frustración y una pena profunda que me tenía sujeto en depresión.
Ese es el poder del testimonio. La historia que tú viviste antes de conocer a Jesús. Pero llegó Jesús a mi vida y me hizo perdonar a aquel que me abusó. Pero llegó Jesús a mi vida y entendí que la mejor manera de que yo fuera sana era a través del perdón. Mi testimonio, el poder de mis palabras, el poder de mi testimonio, de mi evangelio, aquel propio que yo tengo con el Señor, es aquella historia que está detrás de tu milagro. Por eso cuando tú testificas debes mostrar cuál era tu debilidad. Tu testimonio debe ser creíble, ni más ni menos, ni ponerle más ni ponerle menos, porque ¿sabes qué? Así ocurre. La palabra tú vas, predicas, le predicas, ¿cierto? Yo conocí de Jesús, yo conocí del evangelio, llegué a la iglesia y ¿sabes qué? Jesús me hizo perdonar a aquel que me abusó y hoy día yo puedo vivir libre. Si me encuentro con Él no me produce nada en mi corazón, ya estoy sana. Pero ojo, debe ser un testimonio verdadero, real. Porque después de tu testimonio viene el Espíritu Santo a obrar sobre aquel que te está escuchando. Y es el Espíritu Santo que avala la verdad de tu testimonio. Porque es el Espíritu Santo aquel que llamamos el Espíritu de la verdad, que viene a confirmar en aquel que necesita de ese milagro, al igual que tú, que te le dice, es real, es verdad, es así como Él lo dice. Pero si nosotros nos desviamos y no decimos la verdad, o sea, cuando hay cosas en las cuales nosotros hemos sido realmente responsables de la situación en la que vivimos, expone tu debilidad. O sea, no tan solo habla desde la posición de víctima, sino que también hay que reconocer que cada uno de nosotros tiene un tóxico. Porque muchas veces nuestro testimonio es desde, es que a mí me hicieron, yo tuve que perdonar. Mi mamá decía, me volví loca llamando para pedirle perdón a todos los que yo pensé que alguna vez. ¿Por qué? ¿Cómo se hace que un testimonio sea verdadero, sea verídico para el otro y que el otro pueda recibirlo? Es a través que tú digas tal cual fue tu vida, tu historia, hasta que Cristo llegó a tu vida. Porque en ese momento el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo va a testificar y va a declarar públicamente lo que Dios hizo contigo. Entonces el testimonio también es una declaración visible. Somos nosotros declaraciones visibles de lo que el Padre, de lo que Jesús, de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en medio nuestro. Somos declaración visible. Amén. Y ahora le voy a pedir que nos vamos al Apocalipsis 12:11. Y dice la palabra, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Levante la mano, ellos. Ellos han vencido. Aquí estamos los que hemos vencido. Yo he vencido, usted ha vencido. Vencimos la depresión, vencimos la tristeza, vencimos la falta de perdón, vencimos la división familiar. Vencimos, nosotros vencimos. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Nosotros vencimos por medio de la sangre del Cordero, el Evangelio de Jesús. ¿Lo conectamos con lo que dijo Pablo? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. ¿Qué palabra? La que tú y yo tenemos. La que tú y yo cargamos. Lo que Dios hizo conmigo es mi palabra. La palabra del testimonio de ¿quién? De nosotros, los que ya hemos vencido. Amén. Entonces mi testimonio es una declaración de victoria. El problema es que si dejamos de testificar, ¿sabes qué? Hay un riesgo que se corre. Si tú dejas de testificar, lo más probable
es que ese milagro se te escape de las manos como el agua. Como el agua. Siempre debes de testificar. Ahora, nuestro testimonio es algo eterno. Tiene esencia eterna. Porque no es algo que nosotros hicimos por nuestros propios medios, sino que es algo que Jesús hizo. Y todo lo que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo tiene la connotación eterna. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú tienes un testimonio, aunque haya sido un testimonio de 2 años atrás, testifica. Que si tienes un testimonio de hace 1 mes atrás, testifica, porque mira lo poderoso que ocurre cuando nosotros testificamos. La atmósfera comienza a cambiar. ¿Te fijaste cómo estaba tu corazón con los testimonios? ¿Cómo estaba tu mente? ¿Cómo estaba nuestro espíritu cada vez que escuchamos los 5 diferentes testimonios? Hay algo poderoso en el poder del testimonio. Cuando yo comienzo a declarar que Cristo me salvó, que limpió mis pecados, que me restauró, que sanó, la misma atmósfera que me sanó comienza a sanar, comienza a restaurar. Testifica, porque en la medida que tú testificas, ese testimonio hace la función de atmósfera. Y la atmósfera con cada uno de nuestros testimonios empieza a provocar la demanda en el que escuchó. Tu testimonio empieza: yo lo quiero para mí. Comienza a creer el que escucha, comienza a creer. Cree el evangelio de Jesús, cree en tu evangelio, y por medio de la fe, de ese creer en lo que aún no se ve, comienzo a creer, creo en la palabra y obedezco y digo: yo soy sano. Yo soy sano como aquel, yo soy sano. Poder del testimonio. El testimonio es la atmósfera. Cuando testificamos, es la atmósfera propicia para que comiencen a ocurrir más milagros. ¿Quién quiere un milagro financiero como el de la Franci? ¿Quién quiere un milagro en el alma, en el corazón, como el de mi mamá que pudo perdonar? ¿Quién quiere ir a orden? ¿Quién quiere que las bendiciones del cielo se desaten sujeto al orden? ¿Quién quiere? Comienza a creer, comienza a activar tu fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo hijo, que toda hija que se levanta creyendo por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la fe en el testimonio de los hijos, recibe su milagro en el área de las finanzas, en el área de la salud física, en el área de la salud del corazón, del alma. Padre, en esta hora yo declaro que el poder del testimonio viene a prosperar. Viene, amado Señor, ahora una unción de milagros, sobre la casa, a causa de que hemos creído en el poder del testimonio. Hemos vencido, diga, hemos vencido por la sangre del Cordero, y por el poder de la palabra del testimonio. Aleluya. Poder de testimonio. Ayúdeme y diga: Dios lo hará otra vez. Y lo hará conmigo. Y Dios lo hará otra vez. Y lo hará conmigo. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe restauración, recibe. Recibe, hijo, reciba, cree, activa en esta hora, se activa el poder del testimonio, se activa el evangelio de Jesucristo sobre cada uno de los hijos que comienza a creer, que comienza a arrebatar, Padre. La atmósfera de milagros a través del testimonio
se activa en esta hora, se activa, decláralo, se activa. Milagros financieros en esta hora se activa el poder, se activa el poder de la sanidad, se activa el poder de la restauración en el nombre de Jesús. Ore, 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 ore. El diablo no puede venir a cuestionar lo que Dios ya ha hecho. El diablo no tiene poder sobre esta palabra ni sobre la mente de los hijos. Lo que antes no creías, ahora comienzas a creer. Esta palabra llega a tu corazón, llega a tu corazón. Si va a cantar, cántelo. Aleluya. Jireh, Adonai se manifestará. Vamos, vamos, vamos. Yahweh, Rafa, se manifiesta ahora, se manifiesta. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. En mi vida, en mi vida, se manifiesta ahora en mi vida. Yahweh, en la vida de los hijos, sanando. Eres sano, Elohim, eres sano, eres libre. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gracias. Rey Akei, Rey Asaya Akei. Apocalipsis 19:10. Escuche con atención, porque usted va a entender por qué usted es un testimonio. Ahora usted le va a dar razón al porqué de los procesos, aun cuando hayan sido dolorosos. Usted va a entender el porqué del proceso. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí es el apóstol Juan en Revelaciones, en los últimos tiempos del Apocalipsis. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque era un ángel que le estaba hablando. Y él me dijo, mira, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Hay algo poderoso dentro de ti. Hay algo poderoso que queramos o no, para bien o para mal, ahí está. Hasta que Cristo llegó, eso malo se transformó en algo bueno. Porque dígale a usted mismo, yo soy quien retengo el testimonio de Jesucristo en mi vida. Nosotros somos los que retienen el testimonio de Jesús. Y dijo aquí Juan, el ángel le dijo a Juan, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Todo aquel que tenga testimonio, todo aquel que retenga testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Profecía significa hablar, profecía significa declarar, lenguaje del cielo aquí en la tierra. Tú eres un profeta, cada uno de
nosotros somos un profeta. Hay un sonido profético a causa de tener un testimonio. ¿Cuál es ese sonido profético? Es el sonido del testimonio de la vida de Jesús. Lo que hizo Jesús en mi vida es el testimonio que yo retengo. Yo el que retengo, Él es el testimonio de Jesús, y el espíritu de la profecía es el sonido que sale a través de nuestro producto de ese testimonio. Hay un profeta, hay un sonido profético en nuestras vidas. Hay un sonido profético. Ese sonido profético debe comenzar a sonar allá en las calles, en tu trabajo, en el lugar donde tú vayas.Ese sonido debe ser un sonido audible. Es el sonido profético del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es necesario profetizar, o sea, es necesario declarar, es necesario confesar, es necesario testificar que Jesús está vivo. ¿Cómo lo hago? Hablando de Él, de que Jesús murió por amor, por ti, aun cuando eras un pecador, y te dio vida eterna. ¿Cómo lo hago? Hablando de lo que Él hizo en ti. Es algo sencillo, pero es algo poderoso, porque es algo que nadie puede desmentir, y es una palabra que llega directo al corazón. Digan esta mañana: hoy profetizo y declaro que Cristo está vivo. Que Cristo está vivo. Porque yo soy testimonio de retener. ¿De quién retengo el testimonio de Jesús? Retengo el testimonio de Jesús en mi vida. Si quiere puede tomar asiento. Y vamos terminando. La palabra testimonio viene del griego y significa, ¿sabe qué significa? Usted lo ha dicho, y no una vez, lo ha dicho varias veces. Significa hacer de nuevo. Hacer de nuevo. ¿Lo decimos una vez más? Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. La palabra testimonio viene del griego, que significa Él lo va a hacer a través de ti. Otra vez. Y cada vez que tú testifiques, lo va a volver a hacer. ¿Qué quiere decir? Mientras más veces testifiques, más conocerán de Jesús. Yo no sé si eso te quebranta tu corazón. Yo no sé si eso te pones en ese escenario en donde tú puedes verte hoy gozando de restauración, de sanidad. Quizás la vida nunca va a ser perfecta, pero Dios ya hizo lo suyo grande y bueno. Yo no sé si tú te puedes ver en ese escenario en donde el Señor me sanó, me restauró. Y hay otros muchos. Ahí donde tú quieras que vayas, ahí hay uno. Donde tú quieras que mires, ahí hay otro. Y cada uno de ellos necesita oír tu testimonio. Necesita de Jesús en su corazón. Necesita de Jesús en tu vida. Yo no sé si eso a ti quebranta tu corazón. Yo no sé si tú puedes meterte a ese escenario y hoy día decir: yo quiero ser ese profeta de Dios que hoy día testifica de lo grande, de lo inmenso que es su amor, de lo grande y de lo todopoderoso que es su amor, que en su amor Él lo quiere hacer otra vez. Él lo quiere hacer otra vez, pero te necesita a ti como evidencia viva.
como evidencia de primera fuente. Para que el testimonio desate poder, debe hablarse, debe testificarse. Cuando compartimos nuestro testimonio, muchos más se sanan, se liberan a causa de ese testimonio. Porque el testimonio prepara la atmósfera y la misma unción que obró sobre tu vida comienza a obrar sobre otros. Entonces se predica, se testifica y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, confirma. Por eso tu testimonio debe ser genuino y no nos avergonzamos de nuestra vana manera de vivir, porque es gloria para Él. En nuestra debilidad Él se glorifica. ¿Sabe qué yo le quiero contar? Cuando yo testifiqué, cuando me tocó predicar del espíritu de Jezabel y cómo a mi corta edad, ¿cierto? Yo viví tiempos de abuso físico, sexual, y llega un momento en que yo me doy cuenta que hasta en esas cosas yo me veía influenciada al momento de mi matrimonio y que era yo la que quería valerme por mí misma, lejos del diseño de Dios, aún estando casado por la iglesia evangélica, cristiana. Pero seguía luchando con esa herida que venía tan profunda en mi corazón de años, de tiempo, y que entendía que había marcado cada etapa de mi vida hasta ese punto en el cual el Señor me libera. Con ese testimonio, ustedes no se imaginan cuánto después, incluso situaciones o recuerdos que estaban en el inconsciente, porque la mente es engañosa y muchas veces la mente prefiere esconder debajo de la alfombra que se llama el inconsciente episodios de nuestra vida como un mecanismo de defensa para nosotros mejor olvidar que recordar y que nos provoquen dolor. En ese instante, muchos de la casa que habían muchas veces incluso sin tenerlo consciente, se despertó ese recuerdo y vino liberación y vino sanidad. Y vino liberación y vino sanidad. Con tan solo declarar de lo que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas, uno no logra dimensionar el poder que tiene ese testimonio, esa palabra. Así que testifícale a tus hijos de lo que el Señor hizo contigo antes de que llegaras a este mundo. Testifica. Lo primero en que debemos testificar es en nuestras generaciones. Son nuestros hijos los que deben saber de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo y hoy día en qué áreas Él se glorifica en nuestras vidas. Amén. Y yo le voy a contar ahora una historia. Resulta que Jesús iba evangelizando, predicando, sanando, liberando y se encontró con un endemoniado. Amén. El endemoniado se llamaba endemoniado Gadareno. Ganadero, siempre me confunde ahí. Gadareno era un hombre que vivía en esa ciudad que se llamaba así, y que él dice, cuando el Señor se presenta a su vida, él habla de que no son demonios, sino que son legiones contenidas en él. O sea, muchos demonios en un hombre, tan así que él se autoagredía y él seguía. O sea, no tan solo ya llegaba a ese nivel tan de dominio los demonios sobre su vida, que él mismo se flagelaba. Entonces, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús solo le dijo esto: deje tranquilo a este hombre. ¿Por qué Jesús nos hace esto?, le preguntó la legión. Por favor, mándanos por último a los cerdos. ¿Se saben esa historia? Entonces habían 2000 cerdos y los cerdos fueron poseídos por los demonios y fueron arrojados. Ellos mismos se tiraron al mar y ahí murieron los cerdos. Cuando ese hombre fue liberado, él estaba loco. Pero cuando Jesús le dijo, dejen a este hombre tranquilo, inmediatamente ese hombre entró en juicio, en un sano juicio. Imagínense que él llevaba años ahí. A veces lo encadenaban para que no fuera tan agresivo, rompía las cadenas,
tenía al pueblo ahí aterrorizado. Y de un momento para otro, después del encuentro de Jesús con Jesús, este hombre estaba cuerdo, estaba sano, hasta su apariencia había cambiado. ¿Sabe lo que quiso hacer este ex endemoniado? Quiso seguir a Jesús. ¿Quién no va a querer seguir a Jesús? Si usted hubiese estado ahí, hubiese recibido un milagro de Jesús. Y él le pidió, Jesús, déjame ir contigo. Y aquí en la palabra en Marcos 5, 18 al 19. A ver si hijas, si se pueden. Aquí dice Marcos 5, 18 y 19. Estamos hablando aquí de Jesús. Al entrar Jesús, en la barca, porque iba a ir a predicar, y para predicar Jesús se iba a la barca, entonces desde la orilla todos escuchaban. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Jesús, déjame entrar, quiero ir contigo. Lo reconocía él como su sanador, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Si tú cargas un testimonio, ¿sabes lo que te dice Jesús? Miren, Jesús diciendo: es más importante que tú vayas y testifiques a que entres conmigo en la barca. Jesús dimensionó, él sabía que mucho más efectivo para el reino iba a ser que este hombre fuera a su casa, fuera a lo suyo y le contara cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él. Eso es lo que te está diciendo hoy día. Eso es lo que te está diciendo hoy día. Muchos quieren servir, pero no testifican. Muchos quieren ser líderes, pero no testifican. Muchos quieren una posición dentro de la barca, pero sabe a lo que le da, a lo que el Señor le está dando importancia, a lo que Jesús le está dando importancia. Y no fue al único, sino que también fue al ciego. También fue a la prostituta en el pozo, que le dijo: ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de menosprecio en esta hora se va, porque el Señor, dígale: tú has hecho grandes cosas conmigo. Tú has hecho grandes cosas conmigo. Nacho, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Claudia, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Pedro, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Yana, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Ismael, ha hecho el Señor grandes cosas contigo. Nora, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Panchito, el Señor ha hecho grandes cosas. Ha hecho el Señor grandes cosas. Ha hecho el Señor. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Y por qué? Porque Él ha tenido misericordia. El Señor ha tenido misericordia. Y yo quiero decirte en esta mañana: testifica. Porque Dios lo hará otra vez. Si recibiste sanación, si recibiste liberación, si estas 4 semanas fueron de bendición en alguna área, grandes cosas ha hecho el Señor. Si tú estás aquí, grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Grandes cosas ha hecho el Señor. Yo te digo, testifiquemos, no nos quedemos callados. Grandes cosas ha hecho el Señor.
No importa cuánto conocimiento tengas de la palabra, eso vendrá con el tiempo. Eso vendrá con estudio. Eso vendrá a través de las escuelas. Eso vendrá. Eso vendrá. Preocúpate de eso, que eso vendrá. Pero que no sea una obsesión, que no sea un impedimento para que tú no testifiques. El poder de testimonio lo cargamos los hijos. Y ese poder es el sonido que en esta mañana yo quiero que tú creas y que te lleves a tu casa. Mi Dios va a cumplir cada promesa, porque hemos visto, Señor, obra en cada una de las áreas. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que somos testimonio vivo, la evidencia, la comprobación viva de lo que el Señor tiene, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo le voy a pedir